Y abrimos la mesa de 5 días para que se sumen Lucas Carena y Pablo Davoli. Ellos son autores de La Guerra Invisible, este libro que habla de acción psicológica y revolución cultural, ¿no es así? Chicos, muy bienvenidos a la mesa de 5 días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes. Bien, ¿de qué es esto de la guerra invisible? La guerra tecnológica vendría a ser, de las redes sociales, ¿puede ser? Sí. ¿Se interpreto bien? En rigor de verdad, sí, no solo eso, con las redes sociales y con las tecnologías en materia de comunicaciones, adquiere una complejidad y una proyección mucho mayor que otrora, o sea, que años o que décadas pasadas, pero en rigor de verdad, básicamente de lo que trata el libro es de las técnicas, de diversas técnicas y estrategias que se han implementado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI de manipulación de opinión pública. Claro, lo que sería también la sobreinformación, ¿no? Informar de más para poder descomunicar, o sea, entre otras técnicas, esa es una técnica muy específica que tiene que ver, claro, con el ocultamiento de un elefante en una manada de elefantes, por poner un ejemplo que es muy de manual. ¿Tiene que ver esto mucho con semiología también? ¿Por la comunicación? Tiene que ver, hay aspectos simbólicos, semiológicos que están en juego y obviamente con toda una tradición de pensamiento. Nosotros lo que tratamos de hacer es compendiar en un libro incluso muchos autores olvidados por la historia de la sociología y de la semiología. Y en este aspecto creemos que hicimos un trabajo en conjunto buscando y removiendo un poco lo que estaba en el olvido para darle forma a este trabajo que no habíamos visto que se haya escrito algo específicamente de este tema, ¿no? Nosotros nos preocupaba que era un tema que parecía abordado de manera parcial, atomizada, en distintas otras obras y trabajos de personas que le han dedicado tiempo a indagar sobre estos temas, pero no había nada que se dedique de lleno, por entero, a esta temática, y fue que salió un poco la idea de hacer un trabajo en coautoría y bueno, acá estamos presentando el trabajo, ¿no? Felizmente. Ese es el atrevimiento que hemos tenido. Está muy bien. Eso les iba a preguntar, ¿no? La persona que se encuentra con La Guerra Invisible, ¿no? Al abrirlo, ¿qué es lo primero con lo que se choca? Me parece que hay una frase que tomamos del libro Propaganda, que es un clásico, la gente que está en el tema de la publicidad lo sabe, de Edward Bernays, del año 1928, que si me permitís, mira, hay un ejemplar del libro, hay un fragmento del libro que es muy elocuente, de ese libro, no, o sea, de Bernays, que era el sobrino de Sigmund Freud. Y fíjate, dice una cosa así, leo una parte nada más, dice, la manipulación consciente e inteligente de las costumbres organizadas y de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Quienes manipulan ese mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder de este país. Se refiere a los Estados Unidos. Bueno, y sigue. Nos gobiernan, moldean nuestra manera de pensar, forman nuestros gustos, sugieren las ideas, fundamentalmente hombres que no conocemos para nada. Bueno, sigue la cita. Con esto es con lo primero que se va a encontrar el lector. Eso fue escrito en 1928. Imagínate que Bernays no conoció Internet, no conoció la televisión, de hecho, ¿no? O sea, no conoció la televisión, que es un desarrollo de los años 30. O sea que, ¿cuánto más podría decirlo hoy, no? Aparte, bueno, nosotros en el libro abordamos, por eso decíamos, no es solamente la manipulación de información, sea por exceso o por recorte, o por el uso de los frames y de los tópicos de noticias, sino también de, el impacto psicológico a través de determinadas técnicas como, bueno, el mensaje subliminal es muy conocida, se viene estudiando desde hace mucho tiempo ya, eso también lo abordamos, pero gracias al campo de las neurociencias, también sabemos hoy en día, como por ejemplo, la televisión, la exposición a más de 6 horas diarias de televisión genera determinados efectos cognitivos y determinados efectos, a nivel neurológico en el cerebro de la persona que está viendo televisión. O sea, una exposición de varias horas a la televisión genera un desplazamiento comprobado de la actividad cerebral a lo que se conoce como cerebro reptiliano. Es como que se duerme un poco el cerebro. Sí, de hecho, se produce una suerte de sustancia opiácea, ¿no? Que es un opiáceo natural. Débil, y por eso, fíjate, uno de los fenómenos más que han estudiado el Colegio de Psiquiatras, la Federación de Psiquiatras de Estados Unidos, uno de los fenómenos o de las consecuencias más deplorables de esto es, primero, no la anulación, pero sí una suerte de adormecimiento del juicio crítico. Pero en segundo lugar, la familiarización, por ejemplo, con la violencia, fundamentalmente en niños. O sea, frente a casos de extrema violencia, totalmente. Hay dos límites. Está el límite moral,
ético, que es el límite racional que proviene de la cultura, de la educación, de lo que te enseña tu papá, y que tiene que ver con tu idea del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. Pero hay un límite que es previo, que es instintivo en toda persona sana, obviamente no en un psicópata, Claro. pero sí en una persona sana, que es el límite del asco, o el límite de la repugnancia que te genera una injusticia que se comete con brutalidad, con violencia extrema. Ese límite que es inconsciente y que podríamos denominar instintivo queda completamente debilitado por un efecto de familiarización, Claro. por ejemplo, con las escenas muy violentas o con la participación en videojuegos. Sí, básicamente es un libro, respondiendo un poco también a la pregunta inicial, ¿con qué se va a encontrar el lector de este trabajo? Es un libro de 540 páginas, bien digo, difícilmente resumible, ¿no? En un espacio como este, pero es una orientación, intenta hacer eso. Sí, trata de compendiar, insisto, los principales aspectos de lo que tiene que ver con la acción psicológica, antes incluso de los medios de comunicación, y busca preguntarse, digamos, cómo se instala una idea en las masas, en la ideología. Pregunta que hizo un autor soviético, Peter Sorokin, expulsado en la Unión Soviética en el año 22, no viene al caso un poco los datos biográficos del autor, porque decía básicamente que la instalación de una ideología en achaques y manías de la sociología moderna, dice esto, consistía en 4 pasos, es decir, para poder instalar una idea en la sociedad hay que simplificarla, es decir, tratar de mostrar el complejo, variopinto y multicausal devenir de la historia, mostrarla como si fuera un proceso simple, es decir, que hay una unicausalidad de los procesos, reducir la realidad a un punto. El segundo paso tiene que ver con la polarización, tratar de mostrar la realidad como buenos y malos. Siempre es más atractivo, es más de ciencia ficción, ver que hay quienes forman parte de la realidad absolutamente buenos y comprometidos con una causa justa, y están los enemigos. Sí. Esto en realidad es más de la ciencia ficción, pero gusta, es atractivo. Me río porque mis hijos que tienen 6 años me preguntan siempre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Bueno, Es innato. tenemos esa necesidad Es de una ante suerte de instinto cualquier moral acontecimiento, también. nos cuesta verlo como complejo y multicausal, nos gusta ver que la realidad es simplificada y además que ahí está polarizada, están los buenos y los malos detrás de todo. El tercer paso vendría a ser la emocionalización. Nada, absolutamente nada tiene que ser visto de una perspectiva de neutralidad cognitiva e intelectiva, sino que se tiene que mostrar desde una perspectiva emocionalizante, por así decirlo. Y el cuarto paso, dice Sorokin, es la cuantofrenia y la testomanía. ¿Qué son estos dos factores? Adornar toda esta construcción con cifras numerolátricas, estadísticas, que cuando la idea original de que la cifra sea endurecer con datos una realidad y poder cuantificarla, dar datos duros, en realidad tiene un impacto emocional la cifra. Buscar una cifra impresionante que apabulle, en realidad tiene un efecto que va digamos, hacia lo contrario para lo cual debería ser establecido. Y la testomanía, el test, la prueba, la estadística, esto quedó corroborado, y te cedo ya la palabra, cuando en Public Opinion Walter Lippmann decía del famoso productor y periodista muy influyente en la política de los Estados Unidos de la segunda posguerra, decía que había que inventar estadísticas en los medios de comunicación. A veces resulta un poco chocante y poco feliz en los medios hablar en contra de los medios, pero bueno, nuestra tarea fue pero bueno, la tarea de los medios también es esa, es una tarea autocrítica. Bueno, los medios se dedicaron a hacer realidad lo de Peter Sorokin, o sea, tratar de forzar con estadísticas lo que la supuesta opinión pública dice y con eso direccionar muchas veces la opinión política. Las encuestadoras. ¿Quién hoy puede pensar que hay objetividad detrás de las encuestadoras y de las bocas de urna, no? Me parece que es un poco la problemática que abordamos en el libro, haciendo un recorrido histórico sobre cuáles son los mecanismos para poder manipular, entrecomillando el término, ¿no? La opinión pública, ¿no? Eso. Y hay un paso más que nosotros nos atrevemos a añadirle al planteo de Sorokin, que es la psiquiatrización, que es tratar como un loco al disidente, o eventualmente su demonización, ¿no? La demonización del disidente. O sea, una vez que lograste instalar, ojo que Sorokin da, digamos, como ejemplos a instalar el canibalismo, es una idea frente a la cual en cualquier sociedad civilizada se siente repugnancia y rechazo, ¿no? Hay un rechazo que es consciente e inconsciente también. Y él dice, no, se lo podría instalar también
si se siguen los 4 pasos que él plantea. Obviamente son estudios muy sesudos que él desarrolló a lo largo del tiempo. Y nosotros nos permitimos agregar y tomamos experiencias concretas que se han realizado tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos, la psiquiatrización, es decir, el tildar de loco y darle eventualmente a través de la ley el tratamiento de una persona enajenada a alguien que simplemente es un disidente o demonizarlo. De manera tal, esto también de decir, bueno, el que no piensa como yo es fóbico respecto de lo que yo pienso, ¿no? Ya atribuirle una fobia es una manera light. Un concepto negativo al que piensa. Claro, pero aparte es un concepto negativo que hace que tu idea o tu argumento no sea digno de refutación, que no sea atendible, porque en realidad es el producto de una tara psicológica tuya. O sea, esto tiene mucho que ver con rehuir al debate. Eso por un lado, se ha utilizado políticamente, ¿no? Hay casos que son emblemáticos. En la Unión Soviética no nos sorprende, sí nos sorprendió encontrar que en la historia de una democracia o sedicente democracia como los Estados Unidos, a lo largo sobre todo de la década del 50 y del 60, hemos encontrado en los años 40 también muchos casos de personalidades importantes que de pronto incomodaron a los poderosos de turno y terminaron en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y respecto de los desarrollos, bueno, que tienen que ver con la psiquiatría en los Estados Unidos, también hay un par de capítulos del libro dedicados a las experiencias del hospital de Palo Alto, en donde se combinaron, digamos, la nueva escuela de psiquiatría de los Estados Unidos de la época, años 50, gente que venía formada por la escuela de Frankfurt, concretamente formadas por Kurt Lewin, y la CIA, ¿no? Los servicios que dieron lugar a toda la ingeniería cultural tan compleja de muchos de los movimientos contraculturales de los años 60. A ver, profes, esto está con un alto nivel académico, con lo cual los felicito. La pregunta es, para que lo entienda doña Rosa, por ejemplo, cuando se habla del mundo uno, ¿no? Del nuevo orden mundial o del pensamiento único, ¿tiene que ver o no tiene nada que ver con lo que ustedes abordan en el libro? Sí, mucho tiene que ver. En realidad, lo que nosotros tratamos de mostrar, y en ese sentido el libro no pretende ser neutral, asume una postura que detrás del cascarón de ciertas garantías de las sociedades democráticas o ciertas conquistas democráticas que se han supuestamente logrado en las últimas décadas, hay una privatización del poder que tiene la capacidad de concentrar. De hecho, hay un listado de la concentración a nivel mundial de los más media, o sea, cómo son los paquetes corporativos de los más medias. Lucas, aportá que también está en el libro, en Estados Unidos, que es el universo mediático más complejo y más grande, ese universo mediático tan sofisticado está manejado por 6 grupos. 6 grupos económicos. Claro. 6 grandes grupos que están detallados incluso con los nombres y apellidos de los principales titulares. Me imagino que para inclinar también las compras, las ventas, la movida social, la opinión política, la opinión pública. Es fundamental. Si imagínate, desde las cinematográficas hasta las radios y las revistas están concentradas en Estados Unidos, que es un universo mediático sofisticadísimo, en 6 grandes grupos, y eran 11 hace 70 años atrás. Claro. O sea, ya estaban concentrados. Con una tendencia al monopolio, ¿no? Entonces, claro, obviamente que el libro, para contestar a tu pregunta, sino desde luego, la idea de un mundo gobernado por una supraestructura, en pocas manos, concentrada en pocas manos, con alto poder económico, con capacidad de lobby y influencia, obviamente que tiene mucho interés en adquirir medios de comunicación y obviamente en esa trama corporativa direccionar un poco la opinión pública. Ahora, también para doña Rosa esto es muy importante decirlo, porque el poder, al menos en potencia o de manera latente, sigue estando en manos de la ciudadanía, aunque esté dormido y no sea utilizado o, digamos, debidamente utilizado por la propia ciudadanía en cada país, en cada pueblo, digamos. Porque en rigor de verdad, de estas técnicas que se estudian a lo largo del libro, funcionan, digamos, dependen para su buen funcionamiento y para ser realmente efectivas, o al menos tener la gran efectividad que han demostrado, de una sociedad de masas en donde la opinión personal y el desarrollo de la personalidad individual se encuentren con muchos obstáculos. O sea, la masa normalmente está constituida por personalidades frágiles y fácilmente manipulables, contagiables en su conducta, y además, y también en donde, digamos, los miembros de la sociedad ya, insisto, por ir a los ejemplos más claros, no están acostumbrados a leer, están criados a pura imagen,
prima la emocionalidad por sobre la racionalidad y no están acostumbrados a desarrollar el juicio crítico. Claro. Entonces, también es cierto que cada uno puede poner su antídoto a todo esto y después incluso divulgarlo por las redes sociales y demás, que ese es todo otro capítulo. Bueno, proponiéndose decir, está bien ver televisión, está perfecto, está bárbaro. Lo que no está bien es creerse todo lo que dice la televisión, sí, o no filtrarlo de ninguna manera, acríticamente absorberlo. También hay que dejar tiempo para leer, hay que dejar tiempo para dialogar, también hay que dejar tiempo para los temas serios. Ese es otro tema que está muy bien estudiado, en nuestro libro reseña estudios muy bien hechos de un fenómeno de estupidización que hay, ¿no? En donde por ahí el tiempo que dedicamos en los medios, pero también en nuestra vida privada, a temas frívolos, a temas que no es que estén mal, pero están en la superficie de la existencia, no responden a ninguna necesidad vital, es mucho. Sí, de hecho nuestra compañera hoy tocaba el tema de cómo hay gente que se quiere alejar de las redes sociales justamente por ese tema. O tal vez haya que alejarse para tocar esos temas con otros, para leerlos, etcétera, y después volver a las redes sociales, pero tal vez para hablar y compartir sobre estos temas. Es como que todo en lo que tiene que ver con la comunicación avanzó a pasos agigantados, que creo que no hubo tiempo de pensar que, por ejemplo, ver tantas horas de televisión era nocivo, ¿no? Porque en una época, ahora hay cable, hay internet, hay más medios gráficos, se han desarrollado a lo largo de estos años, pero en una época había 4 canales de televisión, y si no tenías con quién dejar a los chicos, lo dejabas adelante de la tele, en un canal. Ahí ese es un tema. Y era palabra santa todo lo que dijera la televisión, y te lo decía tu mamá, tu tía, tu abuela. No, lo dijo la televisión, debe ser cierto. Sí, no cumplía el rol del sumo pontífice en otra época, ¿no? Como una suerte de sagrada inquisición que establecía una doctrina. Mira, en los años 70, el norteamericano sustituía al educador también. Claro. O sea, la educación llegaba a la ventana de la casa, que era la televisión. En los años 70, Eric Trist, que es un famoso sociólogo norteamericano que trabajó para el Instituto Tavistock, ya en los 70 decía, las 6 horas diarias que ve un norteamericano promedio, en los 70, ha depreciado ellos hablan de haberse depreciado los poderes cognitivos de la población norteamericana. Y antes, y cierro con esto, Theo Adorno, muy conocido, un musicólogo, sociólogo de la Escuela de Frankfurt, en los 50 decía que se había producido un auténtico lavado cerebral, y eso lo decía en los 50, a finales de los 50. O sea que el material está, es cuestión de ir a buscarlo y de leerlo. Chicos, ¿dónde se puede adquirir el libro? Porque ahora viene el informativo y es lo más importante esto. Bueno, acá en Capital Federal tenemos 2 librerías que lo están ofreciendo. Una es Imagen y Palabra. Así es, que está en Avenida Córdoba 1521, creo que es Córdoba, esquina Paraná, casi esquina Paraná. Y el Club del Libro. El Club del Libro Cívico, que tengo entendido que está por Marcelo T. de Alvear, al 800. Sí, está a la vueltita. Perfecto. ¿Y está disponible en ebook? Está también, estamos por Amazon, también se puede descargar por Amazon, y también por Mercado Libre se envía a cualquier punto del país. Perfecto. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, de Lucas Carena y Pablo Dauli. Muchísimas gracias por participar. Mil gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias. Vamos ya con el informativo.